ter um grande amor, direito, não basta apenas ser um bom sujeito. Seguimos en 678, estamos con nuestro amigo y colega Roberto Caballero y tenemos en la larga lista de las cosas que van a consagrar a Clarín como un caso de estudio en los análisis, no sé si del periodismo, pero sí de la delincuencia, una operación más. Esta vez se trató del periodista Horacio Berbisky. Vamos al informe. Clarín también mintió con lo de Berbisky. La credibilidad del grupo de Mañeto atraviesa su momento más dramático. En los últimos días quedaron expuestas en forma flagrante las falsedades sobre Axel Kicillof y Máximo Kirchner, al punto que Nelson Castro debió reconocer que el grupo opositor había mentido. Era mentira lo de las cuentas de Máximo Kirchner y de Daniel Lagarré en el exterior. La empresa a la que se atribuyen esas cuentas tampoco existe. Yo conseguí un exfuncionario del gobierno de Chávez que me decía que esta historia era verídica, de la cuenta tanto en el banco Felton, que yo además la cuenta la vi, la cuenta está a nombre de una empresa fantasma llamada Business and Service del paraíso fiscal de Belice. Lo que yo no pude ver es quiénes eran los cotitulares. ¿Cómo es presentar una noticia escrita toda en potencial? Yo ratifiqué que dos fuentes me señalaron que hay una cuenta abierta en el banco Felton a nombre de la empresa Business and Service y que los que manejarían esa cuenta serían Nil Lagarré y Máximo Kirchner. Documento del ente oficial de registro de empresas de Belice. Una primera búsqueda dentro de nuestro sistema revela que no tenemos ese nombre registrado con nosotros. Una búsqueda más exhaustiva también muestra que el nombre no aparece en nuestra lista IBC. Por supuesto que Daniel es garantía de seriedad en estos hechos y en estas investigaciones. Lo terminado de esta manera, ya ni siquiera existía la cuenta que Clarín y su periodista decían que por lo menos se habían basado en esa cuenta. Y con Kicillof se repite exactamente el mismo modus operandi. El sueldazo de Kicillof, otro que nos escapa. Miren la plata que cobra. Mientras los gremios negocian aumentos, se supo que el ministro cobra 400.000 pesos por mes como director de YPF. ¿Qué hay de cierto de lo que sale hoy en la tapa de Clarín? Mire, hay tanto de cierto como mi sueldo en YPF, cero. Yo cuando fui nombrado en 2012 era viceministro en ese momento. Y inmediatamente fui nombrado y renuncié a mis honorarios. O sea que yo cobré de YPF desde 2012 hasta ahora, si uno suma bien al detalle y al centavo, cero. Exactamente cero por YPF. Publicaron que Kicillof ganaba 450.000 pesos porque era 400 por YPF, no sé qué. Y mismo en TN estaba desmentido, estaba el decreto donde él se había renunciado al sueldo de COSE. No quiero politizar esto, pero decís, y la gente ya le quedó, no sé, mi viejo puteó, che, qué mal, ¿cómo va a ganar 400? Sí. No, la desmentida no importa. No alcanza con que un periodista o que un par de periodistas que forman parte de un grupo mediático se arrepientan. Por supuesto, la presidenta tiene razón en la crítica que hizo a esta información hoy, que había aparecido en Clarín de lo de Kicillof. Era una información que el ministro desmintió, equivocada. Tienen un enorme poder, tienen una cadena nacional, una verdadera cadena nacional, no solo del grupo Clarín, sino por el hecho de que la tapa del diario Clarín después es repetida por muchísimas radios que ni siquiera son parte del grupo, o sea, tienen muchísimo poder. Miren lo que escribe ABC de Madrid, que por supuesto escribe esto cuando ya sabía que es mentira. En el diario ABC de España del sábado. Argentina. Axel Kicillof se asigna un sobresueldo de 40.500 euros gracias a YPF. La noticia publicada por el diario Clarín. Toman una noticia falsa de toda falsedad, otra de las desvergonzadas mentiras del grupo Clarín, y se la dan al consumo, en este caso, de toda España. Una mentira que desborda la capacidad de asombro. Como hace Clarín cuando toma la revista Bella para la denuncia de Máximo, hace ABC tomando la denuncia de Clarín. Sin embargo, el falaz accionar no se detiene, amparado en que la hegemonía que ostentan, que los convierte en virtual cadena nacional, hace que la mayoría de la gente no se entere de que ha sido engañada.
como probablemente sucederá con el caso de la falsa información que dieron sobre Horacio Verbitsky. Esto está ratificado por 2 peritos calígrafos. Verbitsky fue ghostwriter, o sea, escritor fantasma, de varios integrantes de la Junta Militar, entre ellos Grafiña. Verbitsky y su pasado durante la dictadura militar. De esto vamos a hablar. La acusación de haber trabajado por la Fuerza Aérea se viene repitiendo desde hace 25 años, con regularidad, cada vez que escribo algún libro o alguna nota que molesta más de lo habitual a alguien poderoso. Y ahora, bueno, con el tema de Fay, Lorenzetti y la Corte Suprema, viene esto, que no por casualidad aparece en la edición online del diario Clarín, en la radio del Grupo Clarín y en la televisora del Grupo Clarín. Esta es la hoja con lo que se supone que yo escribí. Esta se supone que es mi letra en aquella época. Ahora, yo quiero mostrar cuál es mi letra verdadera, para que se vea que no tiene nada, absolutamente nada que ver. Aquí está lo que es mi verdadera letra. Esto es lo que publica Clarín. Esto es mi letra. Son los cuadernos que decenas de colegas me vieron escribir durante las audiencias del juicio a las juntas de 1985, es decir, más o menos simultáneamente con la fecha en la que habría escrito él. Hay 2 peritos calígrafos que hicieron un trabajo sobre la base de unas dedicatorias en libros de Verbitsky, hechos por Verbitsky, a gente amiga mía. ¿Sabemos los nombres de ellos? No voy a decirlos. Vamos a entrar en una discusión bizantina si esto es o no es de Verbitsky, y no es el punto. Vamos a entrar en una discusión bizantina si esto es o no es de Verbitsky, y no es el punto. Digo, es todo un montaje de pie a cabeza, de principio a final, ¿no? Y no hay una palabra de verdad en todo eso, es simplemente, digamos, el estilo que el Grupo Clarín ha elegido para confrontar con quienes entiende que son sus adversarios. La verdadera lección de comunicación y de lógica. Se lo acusa a Verbitsky, pero si es Verbitsky o no el texto, no es el punto. Dios mío. ¿Cuánto saldrá la dignidad de un periodista para decir mentiras ostensiblemente, sacar su nombre en una tapa y tantas otras cosas? Supongo que debe andar por el sueldo en YPF, ¿no? Pero Roberto Caballero. Sí, a mí me sorprende un poco la hazaña, digamos, particular, porque es verdad lo que dice Verbitsky, hace 25 años que cada tanto lo acusan de haber estado trabajando para la Fuerza Aérea. A mí me caben las generales de la ley acá. Cuando nosotros fuimos denunciados por el Grupo Clarín, con Sandra, con Nora, Verbitsky, el Centro de Estudios Legales y Sociales se puso a disposición de nosotros, asumió la defensa, bueno, logró nuestro sobreseimiento, así que me caben las generales de la ley en relación a lo específico, lo que se le atribuye, lo que sea. Yo creo que Verbitsky es un maestro del periodismo. Creo que en realidad más que hablar de Verbitsky o de su pasado habría que hablar de Lorenzetti y su reelección trucha en la Corte. Reelección trucha en la Corte que transformó una Corte de lujo que fue la que impulsó Néstor Kirchner en 2003, la Corte que sepultó la mayoría automática, a esta que es la Corte de Ricardo el Eterno, que es la Corte de la minoría automática, ¿no? Que ha tenido sí un comunicado de parte del Foro de la Convergencia Empresarial, de la Cámara Argentino-Estadounidense, de AEA, de la Sociedad Rural, de Techín, de Clarín, de La Nación, un aplauso fervoroso por la reelección trucha de Lorenzetti. Ya sabemos para quién trabaja esta Corte disminuida, esta Corte bonsai, que no expresa ni representa la convicción democrática, entiendo yo, de la mayoría de los argentinos. Una Corte que fue de lujo, que tuvo a Carmen Argibay, a Zaffaroni, entre sus integrantes, que fue plural y fue diversa, y se transformó en esta suerte de montaje detrás de la figura de un tipo que es un egotista, ¿no? Creo que Lorenzetti es un egotista, se hizo reelegir de modo anticipado, y no solamente eso, sino que en la segunda reelección convalidó
y esto debería ser materia de investigación de la justicia, lo cual es bastante complicado en este caso, convalidó que el acta anterior era trucha, ¿no? Porque si vos estás reelegido una vez, no te tenés que reelegir 2 veces. Pero bueno, estas cosas pasan en este mundo al revés también, donde Berbisky tiene que estar dando explicaciones en la televisión de algo que no debería, y donde Lorenzetti no lo veo entrevistado en ningún canal, en TN. No sé, podría venir a la televisión pública, ya que es el presidente de los 3 poderes del Estado, tranquilamente para contestar sobre estas cuestiones tan elementales. Y desde ya también decir que el tratamiento del caso Fight, ¿sí?, que no es un tema menor, me parece absolutamente inhumano. Una persona de 37 años, el uso, el abuso que ha hecho Lorenzetti, que hace el Grupo Clarín de su figura, para mantener una ficción de 4 miembros, que es lo mínimo operable que puede tener la Corte, me parece una vergüenza. Me parece que no se esté hablando de eso en particular y que estemos hablando de cómo, o qué hacía Berbisky hace 25 años. Berbisky es su obra. Sí, Berbisky son sus libros, son sus investigaciones, a veces puedes estar de acuerdo, otras no. Yo me he peleado muchísimo leyendo Berbisky. Sí, más bien. Me pasa así, un domingo estoy completamente a favor, el otro domingo estoy en contra, y me pasa eso, y si nos está mirando, que seguramente sí, uno tendría que decirle gracias por ayudarnos a pensar, ayudarnos a pensar en todos estos años de democracia. Sin duda, estaba recordando el video ese de esta ceremonia que armó Lorenzetti también, que es el tema de todas estas cuestiones, el verdadero tema sobre el que hay que pensar, donde figuraba, por ejemplo, la figura de Nisman, al final entre muertos como víctimas de, ciertamente no de su propia mano, pero bueno, en fin. Jóvenes, Nora, que la tendremos unos días afuera. Sí, me parece que todo lo que muestra el informe de la saga de mentiras, creo que fue muy esclarecedor algo que dijo Axel Kicillof con respecto a cuando le dijeron, usted está desmintiendo lo que dijo el Grupo Clarín con respecto a lo que cobra, y él dijo, yo no tengo que desmentir nada, porque yo no mentí. Los que tienen que desmentir son los que mintieron. Esto Clarín no lo hizo en el caso Kicillof, ni lo hizo en ningún otro de los casos, ni en el caso de las cuentas, y no lo hace con el caso de Horacio Berbisky, que coincido absolutamente con lo que decía Roberto. Me parece que y además Berbisky es indudablemente el periodista de investigación que desde el retorno a la democracia en la Argentina fijó un camino y realmente demostró lo que es manejar información y cómo esa información incomoda a un poder establecido. Y me parece que en este caso revuelven nuevamente la misma historia. Además, personajes que están comprometidos, lo acusan a Berbisky. Es tan la banalidad de la acusación que ni siquiera puede sostener quién la realiza con esto. Bueno, no importa si lo escribió Berbisky o no lo escribió Berbisky. La verdad que eso es como el colmo de ese operativo armado para vender libros y para tener una nueva mecanismo de escape cuando la realidad los desmiente realmente. Entonces, hay que volver con una nueva acusación, desviar el eje, que vos decís, ¿cómo es esto? Personajes que están involucrados no en el supuesto escrito a un jefe de la Fuerza Aérea, sino personajes que fueron socios de los dictadores en la apropiación de una empresa como Papel Prensa a partir del secuestro y la muerte de sus dueños. ¿Cómo podés acusar a alguien de haber colaborado con la dictadura cuando tenés esa marca de origen que te permitió el crecimiento y la expansión y hasta transformarte en un multimedio como es hoy en día, con un poder realmente casi monopólico en el mercado? Me parece que es tal la hipocresía de esto, que esto es lo que a uno le sigue revolviendo como ciudadano, ¿no? Le sigue repudiando esta actitud. Y me parece que en el caso de Berbisky, es eso, es una vez más personajes menores que no pueden soportar la solvencia de alguien que ha puesto al descubierto cuáles son los verdaderos intereses en juego, y desde la presidencia del Centro de Estudios Legales y Sociales me parece que también ha colaborado formando un equipo de gente que va mucho más allá de la revisión solamente de lo que fueron las consecuencias del terrorismo de Estado, sino que avanza en las secuelas todavía institucionalizadas en la Argentina. No hay que ver solamente las causas que lleva adelante en lo que es la situación en las cárceles, la situación en la policía bonaerense, en distintas policías de distintos lugares del país. Parece todo lo mucho que falta por hacer también queda expuesto en este organismo de derechos humanos, que es mucho más que revisar solamente las aberraciones del terrorismo de Estado. Totalmente. Hay gente muy cercana, algún candidato presidencial, que desmiente
en cenas así, la existencia de los desaparecidos, digo, aberraciones por el estilo, a uno le ponen la piel de, no de gallina, no voy a decir nada más que eso. Sandra Russo. Sí, es un poco lo que decía Nora, ¿no? Te quieren difamar gente haciéndola parecida a ellos. Y en realidad Berbisky es un personaje, bueno, siempre se trata de pilares, de referentes, ¿no? Los blancos de los ataques. Pasó con Zaffaroni, pasó con Eve, ahora pasa con Berbisky. Contra ustedes mismos, lo digo yo para que no lo citen ustedes, pero esa campaña en su momento, ¿no? Sí, pero eso fue, yo creo que fue otro tipo de maniobra, la de querer que fuéramos presos 10 años, porque hay que recordar que en nombre de la libertad de expresión, Clarín pretendía que nosotros fuéramos presos 10 años. Pero en el caso de Berbisky, a mí me parece un caso bastante particular, porque, bueno, yo por ejemplo no he superado la ofensa de que alguna vez Berbisky dijo que nosotros no hacíamos periodismo sino propaganda. A ese grado llega la libertad de pensamiento de Berbisky y mi capacidad de resentimiento y de rencor en algunas ocasiones. Pero el domingo, por ejemplo, en la nota que publicó en Página 12, también fue muy crítico con la Comisión de Juicio Político y con el kirchnerismo. Es decir, es un tipo que ha generado su propia agenda, más allá incluso de las líneas editoriales, y eso muy pocos periodistas en la Argentina lo han conseguido. Y vuelvo y cierro con lo que decía Roberto. Si en un lugar está Gabriel Levinas y en otro lugar está Horacio Berbisky, no hay nada más que discutir, se terminó la discusión. El balotaje está resuelto. Hasta las comparaciones son obscenas. Tenemos que ir a un corte, es algo muy, muy cortito, Cintia, que ya estamos apretadísimos. Sí, hablábamos esta mañana con Horacio Berbisky como otros medios y charlé con él después en la ex-ESMA, y lo que planteaba Berbisky es el poder de fuego del Grupo Clarín, ¿no? Que eso sigue intacto. Lo charlamos en otro momento, pero está bueno dar los detalles de esta operación, que coincido con Sandra, lo charlamos con Víctor Hugo también, se parece mucho a aquellas contra Zaffaroni, que casualmente fue en julio de 2011, en los prolegómenos de la elección presidencial, y cómo esto ya no es la primera vez que ocurre, cómo el propio Pañi sabía por la propia desmentida de Giraldes padre que esto no era cierto y ya habían mandado cartas. Me parece que tenemos que tomarnos el tiempo de describir los datos y dar los hechos ciertos, porque el poder de fuego del Grupo Clarín sigue siendo muy importante. Y la repetición también. Vamos a un corte y ya volvemos con Roberto Caballero en 678.